Ella es Estela Maldonado Chávez y yo soy su sobrina nieta. Bueno, mi nombre es Lucely García Maldonado. Es un gusto para mí hoy compartir con mi tía Estela Maldonado Chávez, una gran maestra. Ay, gracias. Y una persona que se dedica mucho a transmitirnos la historia de nuestra familia, que hoy en día atesoro bastante porque pasa el tiempo y son cosas que se van perdiendo. Entonces para mí es un honor contar con su vida y su compañía y que ella nos pueda transmitir sus historias. Gracias, hija. Pues primeramente le damos gracias a Dios de que todavía andamos por aquí en la ronda, como dice la canción, ¿verdad? Pero sí es un placer, una satisfacción muy grande cada momento que tengo la oportunidad de narrar sobre la vida de mis padres, de mi patria, de mi México, porque nosotros somos historia y formamos parte de la historia. Mi papá revolucionario, mi mamá hija de revolucionarios, pues están todas las escenas de la revolución de una manera ideal, pero existen en nuestra mente. Como mi mamá que decía, salía a comprar la comida y tenía que brincarlos cada vez que se encontraba. Eso es terrible, terrible, y lo platicaban con llanto. O mi papá mismo que estuvo dentro de la revolución, dentro de las filas de los hermanos. Arrieta. No, Cerdán. Cerdán. Cerdán, de los hermanos Cerdán. De ahí se trasladó poco a poco a Veracruz cuando empezaron los ferrocarriles. Convocaron a los hombres que quisieran trabajar en ferrocarriles y entonces ya su papá con su mamá se trasladaron a Tierra Blanca, Veracruz, y ahí nació mi papá, Anastasio Maldonado Hernández, y su hermano Abraham Maldonado Hernández. Por el lado de mi mamá también venían de la Villa de Santander de España, llegaron al Estado de México. Mi mamá nace en Tepexpan y radican después en el Estado de Hidalgo. Ajá. En algún momento mi papá se queda huérfano y emigra hacia el Estado de Puebla para buscar una oportunidad de estudio y llega como eremita a la iglesia metodista del Estado de Puebla y hace su carrera como maestro, pero precisamente la noche de la graduación llegan los hermanos Cerdán y se llevan a los graduados a la leva. Entonces ya hace su tarea, hace su vida primero como soldado, ¿no? Y después como militar, hasta su muerte en el año de 1947. Pero en algún momento se encuentra con mi mamá vivía en Pachuca, pero emigró al Distrito Federal a trabajar. Entonces mi papá como estudiante, ya que la televisión, ya que lo de Obregón más o menos se tranquilizó, él entró a estudiar a la Escuela Libre de Homeopatía de México, que empezaba en ese momento en México, y se gradúa, y una noche que llegó a un restaurante a comer, conoció a mi mamá, se casaron. ¿No recuerda el nombre del restaurante? Estaba junto al Cine Bahía, en la calle de Jesús Carranza, okay, en donde desemboca Tepito. Ajá. Atraviesa la calle de Jesús Carranza. Ya cuando éramos grandes y pasábamos por ahí, nos decía mi mamá, mira, en ese restaurante me conocí con tu papá. Ella era mesera. Lo vamos a tratar de ubicar en Google Maps y si se pueden ponemos la foto. Ajá, exactamente, sí, es que existe. Después ya lo conocí, ahora ya no viajamos por ahí, ¿no? Pero ahí se conocieron. Y ya fue un amor de para toda la vida. Iban a cumplir 25 años de casado, con 6 hijos, cuando la muerte lo encontró. Pero los dos intercambiaban sus experiencias como niños, como adolescentes, como jóvenes y ya como adultos por cuestiones de la revolución, las consecuencias inmediatas y las mediatas, porque tuvo una
un resultado que hasta la fecha hay cosas que lamentamos y hay cosas que alabamos, porque esa es la realidad. ¿Y cómo fue que la revolución afecta la vida de ustedes como familia al principio y cómo esa misma revolución durante esos 10 años les fue modificando sus vidas? Bueno, mira, de hecho yo nací en el año de 1963, mi hermana mayor nació en el año de 1924. Primero teníamos que lamentar la ausencia de mi papá, porque como militar tenía que estar ausente cuando eran chiquitos ellos. Cuando yo ya fui un poquito grande, ya mi papá lo mandaron a la ciudad de Tapachula, Puebla, como director de la Escuela Hijos del Ejército número 11. Pero yo lo admiraba por su carácter como maestro, como individuo y como padre de militar, disciplina, orden, cumplimiento de tu palabra, de tus tareas, todo, con una sola mirada. Mi mamá, no se diga lo mismo, también nos decía, coman lo que se les sirve, porque nosotros vivíamos sin comer, porque salíamos a la calle brincando entre los cadáveres, porque no hacíamos más que esperar que llegara el papá. Y a mí me pasó, estuvimos en Tapachula, allá hice mi primer año, y cuando regreso en el 40, estamos en tiempos de guerra aquí. Entonces, cuando mi papá salía temprano, vestido de militar, con su pistola y todo su uniforme, yo me lo imaginaba en la guerra, porque en la escuela me hablaban de la guerra y en el radio, que era el único medio, te estaban hablando de la guerra, de las batallas, de todo. Y entonces no éramos niños como los de ahora que todo preguntan, caminábamos firmes. Pero yo me imaginaba que mi papá se iba a la guerra mientras yo me iba a la escuela. Como en las esquinas de los periódicos estaban las fotografías de las noticias, pues yo me ponía a ver las noticias y buscaba con mis ojillos dónde está mi papá. Pero en la noche que llegaba, para mí era una paz saber que mi papá ya llegó. En la sobremesa era donde ellos nos platicaban todo lo que vivieron ellos por motivos de la revolución. Y a mí me sirvió posteriormente como maestra al dar mis clases de historia, porque entonces como maestro tú vives lo que te dicen los libros, más lo que mi mamá y mi papá nos platicaban, ¿no? Él, después de estar en la revolución, está en la Cámara de Diputados, forma parte del gobierno, forma parte de las leyes. ¿Cómo podíamos nosotros pensar en la casa, una casa antigua muy grande, en donde iban a llegar el coronel Parellón, el coronel Ávila, el coronel Gregorio de Gante, que además fue un gran escritor, cómo llegaba toda esa gente que eran importantes porque fueron revolucionarios como él? ¿Y de qué platicaban? No solamente platicaban de la revolución, sino se daban consejos de cómo manejarnos a nosotros, a los hijos. Ah, qué bien, de todo. Ajá, política, sí, familia, sí. Y religión, me imagino también. Religión, exactamente, sí, ¿no? Son nombres que a mí me suenan. Hace poquito en el internet me encontré la historia del general Lucio Borges Ortiz. Ese fue mi tutor cuando mi papá murió. Y tú sientes bonito cuando ves que en la historia está nombrando al que fue tu tutor y que fue el padrino que me llevó a inscribir a la Nacional de Maestros. Todas esas herencias las vas teniendo a través del tiempo. Y hablando de la Nacional de Maestros, usted fue de las generaciones más importantes que han destacado en esta benemérita escuela. ¿Qué experiencia le dejó haber estrenado prácticamente los sistemas más modernos de educación en México? ¿Cómo los pudo usted implantar? Es divino, y cuando me meto al internet y cuando veo la noticia me desespero. Ahorita que hablan sobre los nuevos programas de educación, digo, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas están así? Éramos maestros,
pero teníamos señores maestros, y tengo un honor que lo voy a platicar toda mi vida. 2 grandes maestros tuve. Humberto Herrera Hernández, era un historiador, maestro de técnica de la enseñanza. Y paralelamente, en el siguiente año, tuve a la maestra Emma Godoy, otra escritora. Desde que ellos ponían un pie en la puerta, el salón era una institución. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de tratarnos y el dominio que tenían del conocimiento, de su práctica docente, hacía que el piso se vaciara, que se salieran de otras clases de música, de taller, de lo que fue, para venir a encimarse con nosotros en el salón. Y a Emma Godoy también tuve el privilegio de tener en la Normal Superior como maestra de Historia del Arte. En la Normal, la Nacional de Maestros, fue mi maestra de Ética. Porque nos daban clases de ética, de lógica, de técnica de la enseñanza. Ahí fue cuando empezamos a oír hablar que algún día la educación iba a seguir otras rutas, otros momentos, y como un sueño nos mencionaban la palabra audiovisual y nos indicaban que íbamos a manejar el oído y la vista, no nada más el oído. ¿Y cuántos años después me toca el privilegio de ser pionera del sistema de telesecundaria? ¿En qué año sería más o menos? Y entré, cuando nació telesecundaria, nació en el año de 1957. Y yo fui a la Dirección General de Educación Audiovisual a hacer un curso para proponerme como directora de primaria, porque ya tenía yo muchos años trabajando. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me voy encontrando con don Álvaro Gálvez y Fuentes, que era amigo personal de mi papá? Él era joven, él estaba a lo mejor en bachillerato cuando iba a visitar a mi papá, porque mi papá fue su maestro. ¿Cómo se heredan después las cosas? Ahora a mí los exalumnos me visitan y me remoto a esas experiencias, ¿no? Entonces obtengo mi aprobación para ser maestra de telesecundaria y mi mente vuela al profesor Humberto Herrera Hernández, que fue el que nos hablaba de cuando la educación audiovisual, cuando vengan los recursos, y me encontré metida dentro de esto. ¿Y usted hace alguna correlación entre la profesión de su papá, primero como militar, que después fue maestro y ahí está el vínculo? Pero ¿hace usted alguna correlación entre esa carrera militar con su carrera profesional como docente? Definitivamente sí. Hay unas palabras que están escritas en mi corazón y no quiero llorar. Llore. Pero yo tenía a mi hermano gemelo y siempre estábamos discutiendo. Él siempre decía, yo soy mejor que tú en la escuela. Una anécdota que da risa. Mi papá nos vio discutir y nos llamó, a ver, vengan para acá, ¿qué discuten? Es que dice Virgilio que él cuando sea grande va a ser militar como tú. Yo creo que sí, porque para eso lo he crecido, para que sea un hombre de bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo creo que también tú vas a ser abogada, porque ¿cómo discutes? Y le dije, no, yo voy a ser maestra. Y desde esos 7 años me hice maestra. Pero ¿qué cree? Estaba yo en 4º año, a los 7 años. ¿Sí? Y dice, a ver, mi hermano empezó a presumir, dice, a ver, venga, los otros, me van a dar las capitales de la República Mexicana. Capital de Sonora. Y mi hermano contesta, no contesta, me dice, tú contesta. Y le digo, Yucatán. ¿Qué dijo mi papá? Yucatán. Es que en el radio había un anuncio que decía, de Sonora a Yucatán se usan sombreros tardán. Entonces mi papá se rió, se carcajeó y dijo a mi mamá, niña, porque nunca le dijo señora, nunca le dijo Guadalupe, niña, mañana mismo buscas una escuela para que Estelita entre a repetir el año.
Ya otro día me llevaron a una escuela particular a repetir el año. Porque yo le dije a mi hermano, es que tú sí sabes mucho porque estás en escuela particular y yo estoy en escuela del gobierno. Me hicieron repetir el año porque no me supe la... Eso era disciplina. Mis hijos y mis nietos planas y planas con tachones y todo, pero nunca los bajé de grupo. ¿Usted cree que sin la revolución usted hubiera tenido acceso a este tipo de educación privilegiada a la que sus papás le canalizaron? Pues no, yo pienso que es un círculo, que la forma de vida de ellos, no solamente en el ejército, la disciplina en el hogar. Mi mamá nos platicaba que fue una niña golpeada, muy, muy recta, ¿no? Y mi papá, pues tanto, él huérfano se escapó de Veracruz porque su papá se casó con otra señora al quedar viudo. Y entonces la señora lo tomó como el criadito de la casa, ¿no? Y entonces él se huyó, así fue como fue a dar al Colegio Metodista de Puebla. Pero ya como militar, como huidizo de su tierra, aprendió a ser firme y como tal nos educó. Cuando fuimos alumnos de la escuela Hijos del Ejército número 11 en Tapachula, Chiapas, no éramos los hijos del director, dormíamos en el internado y seguíamos las leyes del internado. Entonces nos venimos a México porque desafortunadamente perdimos a una hermana. Le afectó mucho la vida, a los 19 años muere. Entonces ya nos traen para México, pero mi papá se sigue yendo a trabajar. Pero la disciplina estaba presente porque mi mamá aprendió de él perfectamente. También una persona muy enérgica, muy estricta. Entonces, como maestra, me siento, a lo mejor no está bien que yo lo diga, pero fui muy exigente, pero muy tolerante con mis alumnos. Sobre todo la experiencia en telesecundaria, cuando tú sabes que era un niño que no pudo entrar a la escuela porque ya pasó los años, o porque no traía una carta de buena conducta, o porque no tenía el promedio, y que andaba en la calle porque no tenía dónde estudiar, ¿qué ibas a decir? No, no te recibo, no. Al contrario. Yo les decía con estas palabras, maestra, es que mi hijo no trae carta de buena conducta. No me importa, no se la estoy pidiendo. Tú sabes que aquí encontraste una puerta abierta. Tú sabes si la cierras. Y de ahí era mi sistema de enseñanza al estilo militar, precisamente, sin regaños, sin enojos. Y si algún día quieres entrevistar a uno de ellos, y lo vas a entrevistar, sí, y vas a saber realmente cómo muchachos que sí venían un poquito descarriados, pero que no era yo, y no permitía que las maestras reprobaran. Maestra, a mí me trae los exámenes, o el niño va a venir a resolver su examen aquí conmigo, pero es que se porta muy mal, no, ese es tu problema. Si tú no sabes motivarlo, tú batalla con eso. Pero él viene a estudiar, viene por un documento, y el documento se lo vamos a dar a cambio de que se lo gane. ¿Qué puerta cree usted que les abría a sus alumnos y alumnas dándoles esa oportunidad? Seguir estudiando. Antier me invitaron que se jubila una enfermera con otras dos, ¿sí? Tengo este chico que te digo que me visita. Tengo otros que son arquitectos, otros que son médicos. Cuando el terremoto del 85 también me quedé sin casa, y cuando fui a la delegación de Iztapalapa a pedir una carta de damnificada, la persona que me atendió me dijo, ¿usted es la maestra Estela Maldonado? Le dije, sí. Dice, yo fui su alumno en la telesecundaria en el año de 1971. Qué gratificante. Y en ese momento sacó, me dio la orden, mandó a una patrulla a que tomaran fotos de la casa porque el dueño no me dejaba tomar las fotos. Se treparon, sacaron las fotos y me dijo, aquí está maestra. Cosechas porque algún día fuiste capaz de... Aquí veo relacionado esa disciplina que usted trae militar, que también de alguna forma traspasa a sus alumnas y alumnos.
Cuéntenos esa historia con la que me recibió allá. ¿Por qué las coronelas? Mi papá alcanzó el grado de coronel. Murió el 15 de julio de 1947. Y el 1 de septiembre siguiente llamaron a la puerta. Mi mamá abrió y eran unos soldados que traían el nombramiento de mi papá como general brigadier y su uniforme de gala y su uniforme de diario. Pero ya post-mortem, porque mi papá ya tenía mes y medio De haber fallecido. de haber fallecido. Bueno, pero cuando llegamos de Tapachula, nos venimos al DF y llegamos a vivir en La Lagunilla, en el barrio de La Lagunilla. Donde mi papá llegaba vestido de militar, toda una institución. Y todo el mundo le decía coronel. Sí, coronel, buenos días, coronel. Pero entonces nosotras heredamos el nombre de las coronelas. Y hasta que mi mamá murió en 1994, seguimos siendo las coronelas en el mercado de La Lagunilla, en las escuelas, en el jardín de Santa Catarina, en el jardín de Santo Domingo, donde íbamos a jugar. Éramos las coronelas, las coronelitas. Y dirigieron muchas generaciones de estudiantes que en vez de rifles empuñaban los libros, ¿no? Ajá. Les enseñaron a usarlos, a vivir a través de esas experiencias de lectura. También tiene otra historia con la que ahorita Lucely nos ilustró un poco, con un billete de 100 pesos. ¿Nos puede enseñar ese billete y nos puede platicar un poquito? Voy a poner una pausa. Sí, claro. Listo. A ver, ¿nos puede enseñar entonces esta sorpresa? Este es un orgullo para mí a mis 80 y tantos años de edad. Es un tesoro. ¿Quién de es su vida. papá? ¿Dónde se encuentra? Mi papá está en la segunda hilera de abajo hacia arriba, exactamente en medio. Es la única persona que tiene traje de color. Okay. Todos los demás tienen traje oscuro. ¿Cuál sería? Sería... Ay, mire, este está muy gastado, pero aquí está. Ah, muy bien. Aquí está. Muy bien. ¿Y por qué es que participó como constituyente? Bueno, tengo su expediente. Cuando él murió, pues los documentos se quedaron dispersos. Mi mamá los conservó en su portafolio de él. Hasta hace como 10 años que uno de mis hermanos, que en paz descanse, me llamó y me dijo, quiero que vengas a mi casa a recoger una herencia para ti. Pues como buena mujer, pues yo pensé, una cuenta bancaria o algo, ¿no? Y cuando fui, el regalo era el portafolio de mi papá. Y en el portafolio de mi papá está toda su historia militar. Desde el momento, ya habíamos averiguado por medio de internet, porque uno de mis sobrinos me dijo, abre el internet porque está la historia de papá Tacho, así le decíamos. Y me la trajo, yo no manejaba en ese entonces la computadora. Me la trajo y ahí viene escrito todo su ritmo profesional, no solamente como militar, sino desde que huyó de Veracruz, fue creador y promotor de la Iglesia Metodista en México. Fue diputado por la 17 legislatura, por eso está en el billete, porque en el año 17 que se celebró el centenario de la Constitución, emitieron los billetes. Y yo recuerdo que fui a algún mandado al Banco del Ejército y la Armada, y cuando me dieron el cambio de lo que yo solicité, eran puros billetes, y encontré a mi papá. Y al primero que se lo dije fue al del banco. Le dije, mire, dice, es que es el billete del centenario de la Constitución. Le dije, aquí está mi papá. Y es mi cuadro de honor. Todo lo que he vivido como niña, como adulto,
como maestra, como mamá, todo está concentrado en mi orgullo de haber sido hija del coronel Anastasio Maldonado. Premios que nos da la vida, ¿no? Así es. Pero no solamente eso, sino disfrutar de la herencia que nos dejó, como se lo voy a repetir en un contenido que le voy a dar. Su galardón era un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, con ese asunto de voz nada más que varonil, ¿no? Pero fuimos las coronelas y seguimos siendo las coronelas. Usted tiene una presencia, no porque me haya dicho que es las coronelas o que usted desciende de algún general, Perdón. Pero su presencia impone, su presencia nada más es, aquí me cuadro, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da. Posiblemente. Y ¿cómo ha vivido ahora sus bisnietas, sus nietos, todas estas experiencias que usted ha acumulado? ¿Platica con ellos, se las traspasa? ¿Qué les enseña? Estamos viviendo un momento, desde mi punto de vista como ser humano, en donde las novedades son cotidianas, son enormes, son tremendas, los medios de difusión, los libros, las amistades, todo ha cambiado definitivamente. Pero en pláticas de sobremesa, mis hijos tuvieron estos informes y tienen fotografías y todo. Con los nietos, de vez en cuando, hablamos de eso. El otro día lloré mucho, porque Dana venía entrando aquí y le di una nalgadita y le dije, quítate, Maldonado, que voy a pasar. Y se volteó y me dijo, yo no soy Maldonado, yo soy Valles Morales. Ay, mire, 2 días me lo pasé llorando. Valles Morales. Ya cuando su mamá me vio llorar y llorar, me dijo, mamá, ¿qué tienes? No, nada. Mamá, ¿qué tienes? Nada. Dana, ¿qué le hiciste a mi mamá? No, nada más que me dijo que era yo Maldonado, pero verdad que yo soy Valles Morales. O sea que el Maldonado está incrustado en nosotros. Pero como tal, les pido que sean fieles a la iglesia y que sean gentes honorables, porque el apellido que llevan es su carpeta de presentación. Hablando de los apellidos, entiendo que usted tiene más de 10 generaciones de apellidos en su haber, que se remontan hasta, a ver, platíquenos. Pues papá nació en 1890. Pero ¿no? dicen que son Que tú Maldonado. nos has transmitido nuestros apellidos. Son Maldonado, Chávez de la Gándara, Saúl, Tomás y Borbón. Y Borbón. Más aparte los de su generación, que los míos son Maldonado, Morales Maldonado, ¿no? Y ya los hijos de mis hijos son Valles y Morales, ya se perdió el Maldonado. Pues una mezcla ilustre por todos lados y pues muchas regiones que sufrieron persecución y demás porque tienen ahí apellidos judíos, tienen apellidos del Caribe, tienen apellidos de España. Ajá. Sí. Exactamente, ahí están todos. Y la insistencia mía en que sepan quién fue su abuelo y que sepan quién fue su papá también, porque pues también lucen el Morales ellos, ¿no? Pero que sepan el compromiso que conlleva el decir, soy de aquí y soy de este apellido, ¿no? Definitivamente. Afortunadamente todos han sido personas de buen nivel, a lo mejor no económico, a lo mejor los que se han esforzado, ¿no? Pero había en ese edificio donde vivíamos, donde llegamos en La Lagunilla, vivíamos en un 4º piso y había un señor loquito y subía las escaleras y decía, ay, ya voy a llegar a donde las Maldonadas. Qué preciosas mujeres. Con alguna me he de casar, lástima que sean protestantes. Y entonces iba y nos ponía una veladora. Usted se parece mucho a su mamá y vamos a poner esa fotografía porque se ve muy
muy guapa su mamá y usted es igualita. No se crea. Y no sé qué opinen de Luceli, pero también tiene el Maldonado por todos lados. ¿Cuál es el legado que usted deja? ¿Cómo quiere que le recuerde su familia? ¿Cuál es la principal educación que usted nos deja a todos? Es un celo, en primer lugar. Les digo, sean gentes de bien, que afortunadamente ya lo son. Dejen siempre una estela en su camino, que las recuerden bien, que sepan que son ustedes producto de una supervivencia. El papá de mis hijos ya murió, de Coatzacoalcos, Veracruz, de un pueblito. Él llegó aquí pues, con guaraches y con sus sombreros de paja, pero se despidió como catedrático de la Universidad Autónoma de México, era maestro de radiología y cirujano dentista. Entonces tuvieron ese ejemplo, y detrás de su papá pues, está el ejemplo de su abuelo, que fue los que tienen mucho ganadero. Y por el lado de nosotros, pues su papá, que fue militar. Mi mamá fue maestra, pero nunca trabajó porque en su último año de su escolaridad perdió la vista. La recuperó, pero ya no podía ella. Eran tiempos de vela, no había focos y no podía ella utilizar la luz artificial, natural, definitivamente. Se dedicó a madre de sus hijos, nada más. Pero esa disciplina, yo les repito mucho las frases de mi mamá, las frases de mi papá. Ellos se acuerdan mucho de los chistes que su papá les decían, de lo que les exigía también. Mi resultado es tener una familia, a lo mejor no portentosa en cuestión económica, pero con principios, con valores, con cumplimiento de su deber. Con lágrimas actualmente, porque tenemos esa nieta muy enfermita, pero está en nosotros firme la fe de que Dios obra y que Él tiene la libertad para obrar en el momento en que lo necesite. Yo sé que usted no habla de política, pero ¿cómo ve la revolución? ¿Cree que haya fructificado? ¿Cree que todavía está en proceso? ¿Cuál debería ser su siguiente paso? ¿Y qué pensaría su papá si viera ahora México, esta educación que se está dando? Si mi papá viera ahorita, yo creo que se asustaría desde el punto de vista económico-social, desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de la libertad, estamos bien. Increíblemente, aún yo como maestra y como ser humano no me explico en qué momento vino la explosión demográfica. La ubico. La primera explosión demográfica se dio en el año de 1966, cuando se empezó a construir el metro. Porque al hablar del metro se abrieron expectativas. El gobierno buscó mano, y eso lo supe por un ferrocarrilero que en paz descanse, de los altos señores del ferrocarril. No encontraron mano de obra barata aquí y fueron a los pueblos, al Bajío, al altiplano, a buscarse gente de ranchería que quisieran venir a trabajar a México por un sueldo bajo. Y se vinieron. En ese momento nace Ciudad Nezahualcóyotl, porque esos señores llegaron y empezaron a poblar esto, que era La Magdalena Mixhuca, era un rancho. Visitábamos a los parientes de una tía mía, estaba su jacalito, su casa, sus vacas, sus caballos, sus cochinos, sus gallinas. Ajá. Y empiezan, yo no sé si fue el gobierno, si fue un particular, no sé. No podría yo juzgar. Pero empieza esa gente a venirse, a establecerse, a construir con 4 palos y unos techos de asbesto, ¿Lámina? Enchapopotada, lámina enchapopotada, y empiezan a hacer calles y empiezan a estructurarse para vivir bien con el sueldo que les estaban pagando. Pero cuando viene la segunda línea del metro,
quieren contratarlos con el mismo sueldo y ellos dicen ya no, porque ahora hay que pagar predial, porque ahora hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que... Y entonces van por más gente. Y eso lo supe por esta persona a quien respeto y admiro siempre porque era presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela que yo dirigía. Y él fue el que en varias ocasiones nos explicó cómo que fue, se vio, porque trabajaba yo en San Juan de Aragón. ¿Y cuál fue el momento en que San Juan de Aragón, que era un pueblo también, se convierte en una colonia, en una ciudad? Y conocí ¿cómo se llama este? Los que tenían su predio, su ranchito. Ajá. Ajá, tienen su nombre, pero no lo recuerdo ahorita, el señor. ¿Ejidatario? Ajá, el ejidatario, ajá, el señor Arellano, que fue el que nos dijo, me tuve que ir cuando yo llegué a fundar la escuela. Dice, me tuve que ir, pero tuve que vender los terrenos a 5 pesos el metro, a 10 pesos el metro. Al gobierno se lo vendió para que pudieran establecer San Juan de Aragón, a donde se llevaron a vivir a toda la gente que vivía alrededor de la Merced, porque la Merced se conocía como la colonia de la bolsa, porque usted llegaba ahí de compras, pero salía sin compras y sin bolsa. Por eso le llamaban a la Candelaria de los Patos la colonia de la bolsa. Y yo trabajé un tiempo allí en la Merced, en la calle de Corregidora. Y mis niñas llegaban a la escuela con unas bolsas de señora de primera clase. Ahí llevaban sus útiles. Y nos decía la directora, pues son las bolsas que se roban los papás. Ajá. Todo eso me tocó vivir, todo ese proceso me tocó vivirlo. Pero ahora a mí me asusta que salgo y veo, ahí va un camión, ahí va el metro, ahí va un trolebús, ahí va un microbús, ahí va... Dios de mi vida, gente. Pero ¿tiene usted la esperanza de que esas personas que usted educó hayan transmitido esos valores también a estas otras generaciones para que México evolucione de forma positiva? Pues vamos a pensarlo, aunque de una forma un poquito relativa, porque yo pienso como maestra, como individuo y como madre, que la tecnología, la política, el libre pensamiento ha ido degenerando las generaciones lastimosamente. Lo que se hace ahorita con las mujeres, lo que se hace con los niños, esa falta de valores humanos, la agresión de una mujer mal vestida en la calle para los varones que tocan sus fibras internas y que si ellos no tienen oportunidad de saciar su impulso con esa mujer, pero llegaron a su casa y a quien encuentren lo hacen. Eso a mí me desespera. Y claro que como gallina, a mis hijos los tengo aquí. No sueltes a la niña, no dejes al niño, no esto, no aquello. Pero nada más, ¿qué hace la sociedad? Yo quiero recalcar que estamos viendo a una persona que sabe y ha luchado por los derechos, no nada más de las mujeres, sino de todo el mundo. Ojalá le sirva de ejemplo a la maestra Estela Maldonado, porque sus valores los pueden ver aquí. Porque nos tocó vivirlos y porque en ese proceso decayente, porque sí, decayente, la ciencia avanza, la política avanza y todo, pero los valores humanos no existen. La competencia económica no es suficiente, porque mientras alguien gana miles y miles y miles de pesos porque tiene un puesto en el gobierno o en un comercio, hay quien no alcanza lo mínimo, o que simplemente no tienen trabajo, claro, o que trabajan, pero yo tengo pensión afortunadamente, ¿no? Y la cuido, pero además ya no tengo hijos chiquitos, ya no tengo a quien sostener, y sin embargo hay que ayudar a los hijos en el caso de que lo necesiten. Así es. Pero sí asusta esa situación. Platico con mis exalumnos, unos son triunfadores, hay muchos que son triunfadores. Hay cantantes, alumnos cantantes, infaliblemente
desembocaron lo que aprendieron en la escuela, porque la estudiantina fue un premio muy grande para los alumnos de telesecundaria en aquel entonces. Yo me andaba con ellos en Guanajuato, en Puebla, donde nos invitaban, allá yo, porque yo iba a cuidarlos, no porque yo fuera a pasear. Pero usted también toca el piano, escuché, y compone poemas y escribe. Eso sí, sí. Ese es un privilegio que siento yo, que pude entrar al aparato de la computadora, porque mis últimos años ya no trabajé en el gobierno. Hasta el 2003 trabajé en el gobierno, en escuelas, pero del 2003 en adelante me llamaron para como revisora de los libros de texto gratuitos. Ah, muy bien. Entonces ahí fue muy bonito porque conviví con muchachos jóvenes, pedagogos, historiadores, Frescos. todo, que escribían, pero que yo les enseñaba las reglas ortográficas y actualizarles este concepto que estás dando está mal, porque este concepto es esto, o darles clases de gramática, definitivamente, porque el escritor escribe, pero no sabe de mayúsculas, minúsculas, punto y coma. Entonces fue una relación muy bonita porque trabajé de 2006 a 2014 con gente joven. Casi ninguno era normalista, eran pedagogos o ingenieros o dentistas o arquitectos que estaban buscando trabajo cuando el terremoto del 85, que muchos profesionistas se quisieron ir de México, se abrieron muchas telesecundarias en la República y se querían ir a trabajar, y entonces dábamos clases a grupos de 50 profesionistas que se fueron de maestros y había que enseñarlos a lo que aprendimos en la normal y lo que aprendimos en la práctica docente. Entonces como que eso te va abriendo un universo de experiencias, pero al mismo tiempo un universo de responsabilidades, porque tú ante un grupo de 50 profesionistas no vas a dar una ecuación matemática, y la tienes que dar, o un balance químico también, y lo tienes que hacer. Entonces, afortunadamente siempre el jefe nos pedía al terminar una sesión, tienen que pedirles a los compañeros que escriban su opinión de la clase y me las tienen que entregar. Usted siempre dio resultados sin excusas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Una vez un señor muy bonito me dijo, desde que usted se paró en la puerta, sabíamos que íbamos a aprender. Pero ahí te está creando un compromiso, ¿no? Qué bonito, un piropo. Ah, pero ¿y mañana que voy a dar la clase? Sí, Tengo que superar eso, superarlo, ¿no? No, definitivamente. Pero sí, yo no es ostentación, es un testimonio que desde niños aprendimos a ser quienes llegamos a ser. Ahora soy una viejita aquí solitaria que platica con las paredes o con los retratos o con los libros. O con la gente que viene a disfrutar de su plática. Eso, al fin que todo eso lo va a quitar. Eso nada más es rellenito. Ya las nietas me traen, el otro día quería Dana que le compraran no sé qué cosa. Su mamá, no, mira, tienes el cuarto lleno de juguetes, ya no es posible, ya no. ¿Quieres más juguetes? No es posible. La niña se puso a llorar. Entonces fui y le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué quieres comprar? Quiero comprar un juego de plumones que vimos, que muy bonito, que no sé cuánto cuesta, que 530 pesos. A ver, véndeme unos juguetes que ya no te sirvan. Yo te pago los 530. Esa muñeca, estas dos muñequitas que están acá, y quiero otra cosa por ahí, un valor. Ajá. Yo le entregué sus 600 pesos, le dije, pero eso ya es mío, ¿sí? Ahora cuando llegué aquí dije, ¿y ahora dónde los pongo? Pues ya tengo un lugar. Porque va a venir y me va a preguntar, ¿y dónde están? No. Entonces le platicó a la bisnieta. Ajá. Y al otro día que llegué a la casa de la bisnieta me dice, mamá, Mimi, ¿me compras una muñeca? Sí, ¿cuánto me la das? 70 pesos. Y me dio la chiquita que está ahí. Oiga, y
¿Dónde quedó el portafolio de su papá? ¿Dónde quedó su uniforme, sus condecoraciones? Mira, el uniforme, vamos a decir que lo heredó mi hermana Genoveva. Cuando mi hermana Genoveva murió, su hija mandó tirar todo, definitivamente. Mi mamá tenía un nieto que vive todavía en Toluca, el Güero Trejo, que fue su consentido toda la vida. Irónicamente, porque era güerito y tenía los ojos verdes. Y decía, el único de mi raza es tu primo. Y a él entregó su pelerina, ese capote que usan, su pistola y su uniforme. Y a Pepe Morales, que era el nieto mayor, le entregó la espada. Pepe Morales, hace poco que lo vi, ya es un hombre de 75 años, le dije, oye, ¿y la espada de mi papá? Dice, está en el closet de mi casa. Le digo, ¿y por qué en el closet? ¿Por qué no la tienes exhibiéndola? Me dijo, no, tía, porque entra un ratero y con eso me mata. Mira qué pensamientos tan tristes. Ni modo. El portafolio, el Güero Trejo se ausentó de la familia cuando su mamá murió y no sé nada. De vez en cuando se asoma en el internet, le contesto, le hablo, pero no me contesta. Tendríamos que buscarlo porque sería interesante. Búscalo. Él vive en Toluca. Búscalo por medio del internet. Y el portafolio, cuando murió mi mamá, mi hermano Carlos, mi gemelo, tomó posesión de la casa. Dijo, aquí no me toca nada, porque yo soy el hermano mayor, soy el heredero universal. Se pueden llevar las cazuelas, las macetas, pero nada. Pero ese hermano era tomador. Y una madrugada le habló a mi hijo Armando. Y le dijo, Armando, quiero que vengas a mi casa a recoger una herencia. Entonces mi hijo me habló por teléfono, mamá. Mi hijo es un hombre muy independiente. Le dije, pues no sé qué lo que te vaya a hacer, porque yo sé que tu tío no tiene nada, pero velo a ver. Y era el portafolio de mi papá. Lo tiene Sarita, se lo hubiéramos pedido. Trae la carpeta que está arriba del librero, hija, por favor. Listo, aquí está su carpeta. Ya esa carpeta la armó ella, pero en desorden, y ya Luceli me hizo favor de ordenarla. ¿Nos puede enseñar la credencial de su papá? Porque por ahí la vi ya casi al final. A mí me da mucha envidia de la buena ver que tienen estos documentos porque nosotros esta es la no primera tenemos. información que tuvimos por el internet. Ajá. Aquí es donde aparece toda su cronología de la milicia. Ajá. Y también aparece como fundador del metodismo en México. Ponnos la cámara, ¿no? Por favor, no se le. Ay, se cayó este. Él tuvo, hay en la historia de la familia una historia novelera muy triste. No sé si la quiera considerar. Sí. Pero con ese su carácter militar, descubrió que mi hermana Isabel, de 16 años, era novia de su secretario, un muchacho de 20 años. Uh-huh. Muy bien. ¿Y después? Y cuando los descubrió, ella estaba estudiando ya la preparatoria en Tapachula. Y cuando los descubrió, llamó al muchacho y le dijo, yo sé que tienes relaciones con mi hija María Isabel. Desde este momento, dejas el puesto y te vas a estudiar, porque para mi hija yo quiero un profesionista, no quiero un secretario. Y automáticamente lo puso a disponibilidad, que así se usaba,
Y a mi hermana la mandaron a internar en el Colegio Metodista de Pachuca. Entonces se perdió el contacto supuestamente entre los dos. Ya él le dijo a mi mamá, Isabel se va a Pachuca. Mi mamá siempre fue obediente, nunca dijo nada. Y los separaron. Yo tenía una tía que tenía también una hija en Pachuca. Y entonces los sábados mi tía tenía permiso de ir a sacar a María Isabel con su hija y traerlas al DF. Pero mi tía le daba permiso de ver a Pancho, así se llamaba el muchacho, Francisco Gutiérrez. Le daba permiso de verlo. Pero mi papá no sabía, ni mi mamá sabía. Ajá. Cuando nos venimos a México, porque todavía estábamos en Pachuca, en Tapachula, cuando venimos a México, una tarde mi mamá le dice, Isabel le dice a mi mamá, dice mi tía Esther que vamos a ir al correo, ¿me dejas ir? Y le dijo, sí, pero no se tarde. Y se fueron. Mi papá llegaba en el ferrocarril de Buenavista. Y al atravesar San Juan de Letrán, que ahora es Lázaro Cárdenas, vienen atravesando Lázaro Cárdenas, mi tía, una prima, Isabel y Pancho. Y mi papá va en el tranvía y los ve. No dice nada. Pero cuando Isabel y mi tía y mi prima llegan a la casa en La Lagunilla, mi papá les dice, ¿dónde andaban? Isabel dice, fuimos al correo. Dice, ¿y con quién fuiste? Mi mamá me dio permiso. Sí, pero ¿con quién fuiste? Con mi tía Esther. ¿Y con quién más? Con mi prima María Luisa. ¿Y con quién más? No, con nadie más, con mi papá. A cuero vil, sí, con su fornitura sí. Nos pegaba. Entonces le pegó y le dijo a mi mamá, esta niña no vuelve a la escuela. Tampoco va a estudiar, que se enseñe a cocinar, a barrer, a planchar, porque ella quiere tener novio, quiere casarse, que aprenda a ser una buena mujer de casa. Y desde entonces Isabel ya no fue a la escuela, ya no fue al internado. Si salía con mi mamá, salía. Con mi tía nunca volvió a salir. ¿Y el muchacho? El muchacho no supieron de él. Ella ya no salió. ¿Qué pasa? Esto sucede en 1941. Isabel salía con mi mamá, regresaba con mi mamá, salía con mi hermana Amparo, que tu hermana Amparo era un sargento, la que le seguía. Nada más, no, supuestamente no volvió a ver a Pancho. Un día, en el 43, Isabel no se levanta. Y traen al doctor y le hacen estudios y todo. Y resulta de que tiene tuberculosis. Entonces el diagnóstico es, te estoy hablando de 1943, no existían los antibióticos. 3 meses de vida. Entonces mi mamá llama a mi papá, viene, le dice la realidad. Isabel tiene que ser transfundida 2 veces al día. Y entonces mi mamá llama a Pancho, con permiso de mi papá, para que le transfundan la sangre de Pancho a Isabel. Tampoco había hospitales, entonces en la recámara, que era la sala, pero la convirtieron en recámara, aquí estaba la cama de Isabel, acostada, y en una camilla acostaban a Pancho. ¿Para la transfusión? Para la transfusión. Se cumplen los 3 meses y se muere Isabel. Mi papá pidió venirse a México, ya no estuvo en escuela. Ya se vino a México, se centralizó aquí, el llanto de mi mamá, el arrepentimiento de mi papá quizá. Pero más triste aún, a los 2 años exactamente, llega a la casa una invitación a la graduación de Pancho como médico. Obviamente mi papá no fue. Pero llega el periódico, porque diario llegaba a la casa el Universal y el Universal Diario. Y en el Universal viene la esquela más una noticia.
suicidio semejante al de Manuel Acuña. No sé si conoce usted la historia de Manuel Acuña. Entonces, dice el periódico que llegó Pancho de presentar su examen profesional y le dijo a su mamá le dijo, arréglate porque vienen visitas, y él le dijo, sí, regálame una jarra de agua de limón. Rivas Mercado. Se suicidó por la señorita de Rivas Mercado. Ajá. Me perdí. Sí, es que me preguntaba que si conozco la historia de Manuel Acuña, le dije que por Rosario, pero no, es por la señorita Rivas Mercado. Ah, no, no, Rosario. Es la de, bueno. Dueño, necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que ya no puedo tanto. Y al mismo tiempo que te imploro el mismo nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Y así sigue el poema. Se suicidó por Rosario, que él siendo su novia, se casó con Manuela, con el independista, con José Martí. Rosario le puso el cuerno con José Martí y entonces él se suicidó. Por eso decía un suicidio semejante al de... La Escuela de Medicina. Sí. Ajá. Interesante. Y entonces la noticia dice que su papá, que Pancho le dijo a su mamá, súbeme una jarra de agua de limón porque traigo mucha sed y voy a dormir un rato. Cuando lleguen las visitas me avisas. Y cuando suben, está una carta al coronel Maldonado. Aquí está mi título y voy por Isabel. No me diga eso, se suicidó. Se suicidó. Eso mató a mi papá. Porque Isabel muere el 5 de octubre de 1943. Pancho se suicida el 5 de octubre de 46. Y mi papá muere con 2 infartos el 15 de julio de 47. Para esto, cuando enterraron, en aquellos tiempos no había funerarias, velabas en la casa. Y después de que se llevaban al muerto, el cuerpo, había que fumigar la casa con azufre y chiles, diferentes chiles. Cuando fumigaron, se usaba carbón, no se usaba ni leña, ni estufa, ni nada de eso, era carbón. Y mi mamá compraba el carbón por costales y lo metía debajo del brasero. Cuando sacan ese carbón para fumigar, encuentran la comida de Isabel disecada. Es decir, que no comía por la vida que estaba llevando. Y por eso le dio tuberculosis. Ella era alta. Si tú ves Estrellita, ¿cómo está ahorita? Es Isabel sus últimos años. Eso es morir de amor. Alta, pero eran huesitos, mi hermana, huesitos. Parecía que se iba a quebrar. Y todo esto me lleva a preguntarle, ¿por qué su gusto y su admiración por don Pedro Infante? Bueno, es ya parte de mi historia como jovencilla, enamorada del novio, de las canciones. Para mí las canciones, actualmente cuando yo escucho música, escribo mi historia. Porque cada canción me ubica en un momento de mi vida. La vecindad, cuando crecí allí en el barrio de San José, en el centro, sí, en la calle de Buen Tono, ahí. Mis hermanos, mis travesuras, mi mamá, después mi vida como novia, que fui un poquito inquieta, mi vida como maestra, mi vida como mamá. Cada canción te va trayendo un mensaje de tu vida. Y Miguel Infante, Pedro Infante está ya era yo maestra, yo empecé a ser maestra a los 17 años. Entonces ya era yo maestra. Trabajaba en donde hoy es la Unidad del Rosario,
era la hacienda del Rosario. Entonces estaba la escuela, la casa grande, la casa del administrador y la ranchería. Entonces, si estás dando clases, usas tus tacones, tus medias, y eres maestra, ya todo eso. Ya tenía yo novio además. Y en la ranchería todo el día está sonando Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, todas esas canciones. ¿Y cuál es la que más le gusta de Pedro Infante? Ay, todas. ¿Sí? La que le viene a los labios para tararear. ¿Cuál es? Todas. Paloma querida. Ya aparece entonces, ya tenía yo el primer novio, al ratito ya tenía yo el segundo. Era vivir. Y ahora es vivir la vida oyendo. Yo no puedo vivir sin la música, y mis hijas lo saben. Tengo mi guitarrita, pero los que vienen traen su guitarra. Ahora ya traen hasta su karaoke. Muy bien. Son pasajes de la existencia. No sé qué más nos quiera platicar, ha sido un momento muy gratificante. Al contrario. No quisiera yo cansarle, si después desea platicarnos algo más, con gusto, si nos permite, regresamos. Claro. Pero para este primer bloque, si usted quiere agregar algo que nos quiera dejar, excelente. Nada más decíamos que si podemos grabar un poema de mi papá. Sí, por favor. Yo la siento un poco fuerte, pero es la forma de sentir de mi papá, algo hubo ahí. Y así es la poesía. Se llama Altivez. La deberías de leer. Usted. Y luego decirle otra. Dice: cállate, corazón, no me atormentes. Si tu herida es mortal, sufre callado. No demuestres tu pena, aunque lamentes la torpeza de haberte equivocado. No te quejes, no llores, no te humilles ni implores un amor que no fue tuyo. Sé fuerte ante el dolor, no te arrodilles. Si al cadalso vas, ve con orgullo. No demuestres jamás haber amado, aunque ese amor te lleve a la tortura. Si es tu sino morir abandonado, no dobles nunca la cabeza. Preséntate a tu juez con entereza y recibe la pena del castigo. Nunca bajes humilde la cabeza, ni implores el amor como un mendigo. Tiene toda la relación con lo que nos acaba de platicar. Híjole. El remordimiento. ¿En qué fecha lo habrá escrito? Él murió en el 47. Las poesías que dejó escritas no tienen fecha, pero deben de haber sido entre el 45 y el 47. ¿Nos quiere leer otra? No tengo otra aquí ahorita, no. ¿Tú no traes una? ¿Traes el libro? No lo traigo, tío. No. Este no, ¿verdad? Si no, después. Si no, después. Después. Pues ha sido un gusto platicar hoy con usted. Y al contrario. Que nos haya dado el honor de que su plática integre esta primera edición de videos históricos que estamos recopilando para la Fundación General Felipe Ángeles y que sean mostrados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchas gracias, maestra Maldonado. Un día le voy a facilitar una de las cartas de las que nos escribía mi papá, donde a través de cartas nos daba órdenes. Y tienes que hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto. Y bendito sea Dios. Bueno, cada quien traemos un proyecto de vida escondido, porque no sabemos a dónde vamos a dar. Yo me siento satisfecha porque dije voy a ser maestra, y fui una maestra feliz. Y tengo recuerdos muy bonitos de mi ejercicio como maestra, como mi mamá también. Pero nada más manita dura. ¿Quiere dejarle un saludo a su familia? A mi familia, a toda mi familia, a todo ese bagaje de familia que la vida me dejó. Un saludo con todo mi cariño, una admiración a mi país, una admiración a mi gobierno actual, una admiración por el rompimiento de
todos los obstáculos que a veces nos detienen, pero que aún contra el destino seguimos avanzando. Gracias, al contrario, a usted. Gracias.